Vamos, en honor al tiempo, ya son las 8:10. Ya. Vamos a comenzar la clase. Deja de enredarme. Ya. Para los que se van sumando, les cuento un poco. Vamos a comenzar la clase y voy a silenciarlos. Si necesitan hacer preguntas y todo, levantan su manito, me hacen un gesto, escriban por el chat para interrumpir la clase. Y nada, pues, gracias por asistir y que disfruten la clase. Ahí se sumó el Pelayo. Pelayo García. Así que aprovecho de saludarlo. Dios mío. ¿Ya? Dios mío. Oye, chiquillos, todos. Primero que nada, decirles que esto fue a los que vienen llegando, como el Johan, por ejemplo, el Miguelén, que recién llegaron en esta clase. Esto nunca ha sido pensado como una clase. O sea, se los digo al tiro porque ahí veo que hay como 3 arquitectos, imagínate, y 2 proyectos de arquitecto acá abajo. 2 que están estudiando, más los otros 3 que están distribuidos ahí. Fue pensar solamente en hacer algo un día por la tarde, en que estábamos hasta la coronilla con el coronavirus. Entonces la Mariana, mi nieta mayor, dijo: oye, ¿por qué no hacen una clase para los chiquillos? Yo tengo sobrinos nietos que viven en México, que están en Canadá porque sus papás están estudiando. Entonces era como la idea: juntémonos un día y conversemos de algo. Eso es. No, esto no es una clase, por favor, no sé, wow, así, no, mira lo que dijo la profesora, no se trata de eso, yo soy profesora a pesar de ese cartel que me hizo mi otra nieta, oye, que me quiere mucho, entonces me hizo ese medio cartel lleno de títulos y cosas. Yo soy una profesora de historia y geografía, y punto, ¿ya? Y dejé de trabajar hace tiempo ya, ahora más de 10 años yo creo que no trabajo. Lo cual no quiere decir que no hago clase, les lo estoy contando a ustedes, hago clase a adultos, a personas adultas mayores que son amigas mías. Tengo 2 grupos, entonces 2 veces a la semana hago clase, y tengo una gran cantidad de nietos, 11 en total. Entonces siempre hay uno que necesita de la abuelita, por A, B, o C, o D. ¿Ya? Entonces eso me mantiene más o menos activa. Entonces yo para estas conversaciones fui buscando temas, digamos, que fueran como de repente recurrentes en la conversación, pero que uno nunca se detiene mucho a pensar en ellos ni a ahondar en estos temas. Yo tampoco voy a ahondar en nada, por si acaso, pero lo vamos a traer aquí para conversar un poco. Entonces, ¿por qué estoy tan complicado hoy día? Ay, Dios mío, porque yo, el tema que tengo es la ciudad que habitamos. Imagínate, ¿qué le voy a decir yo a los arquitectos? Ellos tienen que hacer la clase ahora, no yo. Pero yo lo voy a hacer desde la siguiente perspectiva. Mira, yo estudié pedagogía en historia, geografía, y el título que daba la Universidad Católica, pues estudié en la Católica, y creo que es el mismo que da todavía, es profesor de historia, geografía y educación cívica. ¿Para qué les digo que la educación cívica hubo un tiempo que no la usábamos, pero ni en bajada? Nunca. Pero en ese tiempo igual hicimos en el colegio educación cívica contra viento y marea, y ese fue un tremendo logro, ¿ya? Lo hacíamos cuando nadie hacía educación cívica. Pero la geografía, fíjate, yo siento que tiene un lugar menor en los programas de estudio. Y yo siento tan necesario estudiar geografía, porque tengo la peregrina idea, que no debe ser cierta, pero bueno, yo la creo así. Yo creo que lo primero que hizo el hombre como una práctica consciente fue hacer geografía, en el sentido estricto de la palabra geografía. La palabra geografía se deriva de 2 términos griegos, ¿no es cierto?, de geo, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. Entonces yo suelo imaginarme que estando en la caverna, hace muchísimos cientos y cientos y cientos de años atrás, el primero que salió de la caverna, que debe haber sido una mujer con toda seguridad, a ver qué es lo que había pasado, porque había dejado llover, y sentía el olor del pasto mojado, y pensaba que había alimento para los animales, y había alimento para ellos, salió y caminó un poco, y para devolverse a la caverna, tuvo que fijarse por dónde había pasado, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que estamos hablando de una época anterior al lenguaje también, ¿no? Porque el lenguaje es una creación muy posterior del hombre. Uno siempre piensa el hombre de las cavernas hablando. No, pues, la cuestión es, mira, los tiempos más antiguos del origen del hombre, ¿no es cierto?, nos remontan a 1,5 millones de años atrás. Los primeros que se bajaron del árbol y empezaron a dar muestras, los primeros homínidos, digamos. El lenguaje tiene más o menos 50.000 años, nada más. En esta tremenda historia de 1,5 millones de años hacia atrás, 50.000 años del desarrollo del lenguaje. Después el desarrollo de la escritura,
es de 7.000 años atrás nomás, es ayer nomás, como bien dice, ¿ya? Y entre medio, y yo creo que esto contribuyó notablemente, no lo he visto en ninguna parte escrito, pero yo pienso que tiene que haber sido así, contribuyó notablemente al desarrollo del lenguaje, fue que el hombre descubriera la agricultura, porque la agricultura significó una enorme variedad de funciones para el hombre, una variedad enorme de actividades. No es solamente que después de mucho se dieran cuenta que la plantita salía de nuevo y tal, todo eso, sino que además hubo que inventar términos, ¿no es cierto?, para comunicar, no sé, la subida del río, el transporte del agua, el corte de las cañas, el guardar los alimentos, el seleccionarlos, en fin. Entonces es una actividad, yo siento que multiplicó notoriamente, notablemente, y contribuyó notablemente al desarrollo del lenguaje. Bueno, el tema, sin embargo, que nos preocupa hoy día es la ciudad que habitamos. Por eso yo decía que es como un poco complicado para mí hacer esta clase, porque todos los chicos, yo iba a decir todos los niños, pueden darnos una clase magnífica sobre la ciudad que habitamos. Pero yo la voy a mirar, la voy a hacer desde el punto de vista de la geografía, ¿ya? Yo aprendí como profesora, como estudiante de geografía, que la geografía es una ciencia muy antigua y que presenta hoy día en forma contemporánea distintas variables, ¿no es cierto? Pero la que vamos a utilizar hoy día para conversar sobre esto es esta división que se hace del espacio que ocupa el hombre. Entonces nosotros tenemos al respecto lo que se llama la geografía urbana y también lo que se llama la geografía rural. Entonces eso va a ser un poco el tema del que vamos a conversar enseguida, ¿ya? Bueno, había dicho entonces antes que los grandes cambios de la vida humana, en mi opinión, tuvieron que ver con el descubrimiento de la agricultura, ¿no es cierto? Y que, entre otras cosas, incluyó el desarrollo del lenguaje, la creación de diversas técnicas, ¿no es cierto?, que se aplicaron a todos los procesos agrícolas, desde la selección de las semillas, al regadío artificial, a la ejecución de contenedores, de barritos que serían, ¿no es cierto?, para poder llevar el agua, y mejoró la vida de las comunidades notablemente, ¿ya? Las ciudades, los primeros pueblos que se construyen, perdón, los primeros pueblos que se construyen a propósito del descubrimiento de la agricultura establecen el proceso de centralización, porque hasta entonces los hombres eran transhumantes. Y por lo tanto, como yo dije en una clase anterior, la agricultura también fue la causante, digamos, no la agricultura, sino que la sedentarización. Bien digo, la agricultura y la sedentarización, las dos cosas al mismo tiempo, fueron las causantes de crear una estructura social y no simplemente obedecer al más fuerte o al que la llevaba, digamos, cuando eran pueblos que iban de un lugar a otro, cuando eran grupitos que iban de un lugar a otro. En ese espacio urbano, entonces, aparecieron estas estructuras de poder, pero aparecieron también los ejércitos, apareció la división de la tierra, ¿no es cierto?, y aparecieron las primeras guerras, porque los pueblos que siguieron siendo transhumantes cruzaron los espacios agrícolas y, por supuesto, destruían las plantaciones y todo aquello. Entonces no fue necesario, pero se crearon los primeros ejércitos y la gente comenzó a pelear, ¿no es cierto?, por la propiedad de la tierra. Bueno, cuando uno habla de la historia, hay una división clásica de la historia, ¿no es cierto?, que es la que quizás algunos de ustedes aprendieron todavía cuando estábamos en clase, que es esa división que nos habla de dividiendo la historia en dos grandes periodos, la prehistoria y la historia. Hoy día, ya lo dijimos también en una clase anterior, el término prehistoria no es válido. ¿Cómo va a haber algo antes de la historia? Naturalmente que no. Entonces, pero la idea, digamos, de dividir ese tiempo en prehistoria e historia fue marcada por la aparición de la escritura. Entonces, los antiguos historiadores, o los historiadores hasta comienzos del siglo XX, decían que la invención de la escritura había hecho posible hacer una historia mucho más precisa, en donde las cosas quedaban establecidas porque estaban escritas. Claudia, permiso, Claudia. Ya. Entonces, bueno, me perdí lo que estaba. A ver. Entonces, bueno, se dividió la historia en estos periodos que ya sabemos que se llaman antigüedad, edad media, tiempo moderno y época contemporánea. Y yo quería contarles a ustedes que en la antigüedad, ustedes recordarán muy bien, una de las características que tiene este periodo es que aparecen las grandes ciudades, o las ciudades que tienen un gran papel en la historia.
Por ejemplo, podríamos remontarnos al Oriente Medio, ¿no es cierto?, donde aparece Babilonia, ¿ya?, en donde está Sumer, ¿ya? Y los sumerios son los primeros en inventar un sistema escrito, o sea, nos dejan una historia escrita. Como yo decía también en una clase anterior, estas tablillas sumerias nos dan, no sé, pues, información tan insólita como, por ejemplo, saber por las tablillas que están escritas y la traducción que se ha hecho de ellas, qué hacían los niños en las escuelas que existían, que eran, por supuesto, seguramente los hijos de la nobleza, los hijos de la clase sacerdotal, no sé, y ellos entonces mandaban a sus niños a esta escuelita, ellos aprendían ahí, y estaban toda la vida quizás aprendiendo las formas como se escribía en ese tiempo, ¿ya? Y entonces ahí, y se conservaron bien todas estas tablillas, y muy posteriormente, en el siglo XX, algunos arqueólogos y especialistas en esto, particularmente fueron ingleses, ¿eh? Porque los ingleses habían ocupado todo el mundo en ese tiempo, casi, ¿no?, 3/4 partes del mundo le pertenecían. Entonces ellos investigaron y desarrollaron todas estas búsquedas y pudieron traducir y pudieron interpretar, ¿no es cierto?, estas antiguas escrituras, y por eso tenemos conocimiento, fíjate, de 5.000 a 7.000 años atrás de la historia de Sumer. Después, posteriormente, hay un periodo notable, ¿no es cierto?, de desarrollo de la historia en Grecia, y ya tenemos, por supuesto, sistemas de escritura que nos remiten a entender cómo fue en particular la historia de dos polis, que es Esparta y Atenas. Y después tenemos a Roma, ¿ya? Y con Roma se consolida, y además nos lega un término que usamos hasta hoy día, se consolida la idea de ciudad, ¿ya? Y el término que nos legan es la palabra que en latín significa ciudad, que es urbe. Y de urbe, por supuesto, deriva lo urbano, urbanización, ¿no es cierto?, que son términos que todos entendemos y están en nuestro lenguaje cotidiano. El último tiempo de la antigüedad, que es el tiempo del Imperio Romano, se caracterizó por la proliferación de las ciudades. El imperio abarcó hasta Inglaterra, por el oeste, y llegó hasta, digamos, ocupó todo el margen del mar Mediterráneo, ¿no es cierto?, y en todos los lugares donde llevó sus aportes, ¿no es cierto?, de civilización, y ¿cómo se llama?, y contribuyó a la urbanización de Europa. Pero en la Edad Media, que es el término, la época que sigue, al producirse la disolución del Imperio Romano, se producen también, o sea, en parte la disolución del imperio tiene que ver con las grandes invasiones que se producen a partir del siglo V, y un poco antes también. Entonces se va a generar un tiempo, que todos ustedes recordarán, que se llama el feudalismo. En el feudalismo, el espacio urbano pierde importancia. Quedaron ciudades, ¿eh? Quedaban las ciudades, por ejemplo, ciudades portuarias, y quedaban algunas ciudades que quedaban en los cruces de los caminos, pero la población de esas ciudades se redujo considerablemente. Y el espacio que se ocupó preferentemente fue el espacio rural, el espacio en el campo. Y ahí en este espacio rural se generó un sistema político, social y económico que se conoce con el nombre de feudalismo, ¿ya? Y que uno cuando le hace esta clase a los niños más chicos, ¿no es cierto?, y los niños siempre identifican que el castillo y los pobladitos alrededor, ¿no es cierto?, son como lo simbólico de la época feudal. Lo característico de esta época en relación a la población es que la población se dispersa, por ejemplo, ¿ya? Y esa es su manera de sobrevivir, se dispersa y disminuye, y digamos, el poder real, el poder del rey, disminuye notoriamente también. Los poderes que se fortalecen son los poderes locales de los señores feudales, ¿ya? Avanzando en el tiempo, llegamos a los tiempos modernos. En el último siglo de la Edad Media, cuando llegamos a pasar al siglo XV, o sea, ¿qué digo?, al siglo XVI, y se va a producir el descubrimiento de América, del que también hablamos en otra oportunidad, van a comenzar los tiempos modernos. Y en los tiempos modernos se producen dos grandes revoluciones. Por una parte se produce la Revolución Francesa, que es una revolución política, ¿no es cierto?, y por otra parte se produce la Revolución Industrial, que se produce en Inglaterra y que también se va a producir en el resto de Europa después. Y la Revolución Industrial va a contribuir, o sea, no sé si contribuir, pero va a caracterizar el urbanismo de su época, haciendo que las ciudades renazcan y que la gente derive a la ciudad para trabajar. Pero esto va a producir una pobreza tremenda, va
va a producir cinturones de pobreza en torno a la ciudad y la gente va a vivir muy, pero muy mal. Cuando termina la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, ese es el hito con el cual termina la época moderna, comienza la época contemporánea, es decir, la época que todavía estamos viviendo si es que no hemos pasado a otra época y no hemos dado ni cuenta, ¿ya? Y en esta época contemporánea, desde el punto de vista de lo rural y de lo urbano, se va a producir lo siguiente. La época contemporánea va a favorecer la migración del campo a la ciudad. Por lo tanto, va a aumentar la población de las ciudades, pero también va a aumentar la pobreza. Y eso va a generar tremendos trastornos políticos, de todo orden. Se van a generar a propósito, ¿no es cierto?, de este aumento de la población en las ciudades y además va a producir este fenómeno que son las megaciudades, que las ciudades van a crecer enormemente sin, yo diría, no que yo diría, sino que es así en realidad, sin una planificación ni una atención preferente a solucionar los problemas que esta población que llega del campo a la ciudad va generando. La necesidad de casa, la necesidad de caminos, la necesidad de escuela, la necesidad de ocupaciones, de trabajo, etc. En la actualidad, según las Naciones Unidas, el 68% de la población mundial es urbana. Y en el 2014, este dato es de 2014, las Naciones Unidas dicen también que las ciudades albergan al 51% de la población, y es 51%, o sea, perdón, el 51% de la población, y esta población es población urbana. De manera que la población rural todavía es un número bastante importante. No aquí en Chile, donde la población rural ha experimentado un éxodo permanente hacia la ciudad, pero sí en términos generales en el planeta, porque se incluyen lugares como la India, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de población, creo que son como 700 millones de población rural, y también en África hay mucha población rural, ¿ya? Además de eso, las Naciones Unidas nos dicen que existen en el mundo hoy día 29 megaciudades. Y Tokio, es la capital de Japón, es la ciudad que tiene mayor población. La ciudad de Tokio tiene 37,6 millones de habitantes. O sea, tiene el doble de la población que tiene Chile. Se pregunta en este informe de las Naciones Unidas, ¿qué hace que surjan estas megaciudades y que crezcan de esta manera tan tremenda en cantidad de población? Esto es el resultado del modelo de desarrollo económico que hemos implementado, o que no queremos, pero que se ha implementado en el mundo en los últimos 100 años. Entonces, ahí nosotros tenemos este crecimiento inmenso de población concentrada en las ciudades y que genera no solamente el número de gente para que nos espantemos de la cantidad de gente que hay, sino que ustedes pueden imaginarse, sin que yo los diga, la cantidad de problemas, ¿no es cierto?, que pueden surgir en una mega ciudad. Ayer yo estaba preparando esta clase y estaba una de mis nietas acá, que había estado en Sao Paulo. Y ella me decía que estuvo de casualidad en Sao Paulo, porque tenía que cambiar de avión y había mal tiempo y no sé qué, y la dejaron en un hotel ahí por un día, por una noche. Y dice, era impresionante. O sea, ¿cómo puede vivir tanta gente? Yo lo único que pensaba, ¿cómo puede vivir tanta gente en estos edificios tan altos, tan aglomerados, tan al lado de uno de otro? Era una cosa, pero realmente impactante. Bueno, entonces, considerando todo ¿cómo se dice? Esto primero que tenía que decirles, yo creo que nosotros tendríamos que hablar de lo rural y lo urbano en Chile. Y ¿cómo se llama? Y teníamos que decir que en general, o sea que en el caso de Chile, a contar del 2018, que hay un censo de población que se rehizo, creo, porque la anterior había salido mal. La población de Chile son 18 millones y algo más, digamos, de habitantes. Y de este 18, no sé cuántos millones de habitantes, el 40% está en la región metropolitana. De esos 18 millones y algo, 11 millones y un poco más es población urbana. Y 2.207.000 habitantes y un poco más es la población rural. Es decir, nosotros tenemos
una población que está definitivamente concentrada en la ciudad, ¿no es cierto? Y la pregunta es si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, en verdad, para recibir esta cantidad de personas y que las personas vivan bien. Y la respuesta inmediata es que no. No, no lo estamos haciendo. Es evidente que no, ¿no es cierto? Ya, entonces la idea de hablar de la ciudad que habitamos tenía ¿cómo se dice? Como prólogo así, el que yo acabo de contarles a ustedes, para que hablemos ahora de Santiago y hablemos además del barrio en que vivimos. Bueno, la ciudad que habitamos se llama Santiago del Nuevo Extremo y fue fundada el 12 de febrero de 1541 por Pedro de Valdivia, que había llegado a finales del año anterior, en diciembre, hasta este valle. ¿Ya? ¿Por qué fundó la ciudad donde la fundó? Él dijo, porque le pareció que había tantos indios viviendo acá, había tantos habitantes, y la tierra tenía que ser buena, y necesariamente iba a producir alimentos para todos. Entonces decidió fundar la ciudad. Eso es un poco la explicación oficial. Pero yo les quiero contar a ustedes que este buen caballero venía sin permiso de nadie a hacer la conquista del extremo sur del Imperio Inca. Él había llegado al Perú después que llegó la expedición de Almagro, de Pizarro y de otro señor más que era cura, de Fernando Luque, y ellos habían hecho la conquista del Perú. Pero uno de estos tres socios que había hecho la conquista del Perú, que era Pizarro, decidió, ¿cómo se dice?, distraer a alguno de sus socios y envió a Almagro a la conquista. Ese no lo envió, pero hizo correr el rumor de que al sur del imperio de los incas existía un reino maravilloso donde el oro casi estaba arriba de la tierra. Entonces, Almagro hizo una expedición, se vino a Chile, una expedición tremenda en realidad, imagínate que traía como, no sé cuántos españoles, como 340 españoles, una cosa así, y 15.000 indios traía la expedición al Almagro. Pero hizo un camino atroz, que fue el camino de la cordillera. Entonces, la mayor parte de su expedición, estoy hablando de Almagro, no de Pedro Valdivia, murió en el trayecto. Y cuando llegó hasta el valle de Copiapó, por donde bajó hacia el valle central, se encontró con que había mucha miseria en el lugar. No, faltaban alimentos y qué sé yo. La gente que estudia esto, no sé cómo lo hace, pero maravillosamente bien, por ejemplo, yo lo contaba el otro día, que los climatólogos han establecido que en los años que precedieron a la llegada del Almagro, había habido un fenómeno del Niño muy fuerte. Entonces, había mucha lluvia, y en fin, se había producido un descalabro climatológico, por lo tanto, cuando el Almagro llegó, en realidad lo único que encontró fue hambre, fue tierras inundadas, fue terrible. Entonces, él se devolvió al Perú. Y posteriormente, como 5 años después, Almagro había muerto en la guerra civil que se desarrolló en el Perú, Pizarro autoriza él a venir a Pedro, le dice a Pedro Valdivia que lo autoriza él a venir a la conquista del extremo sur. Bueno, Pedro Valdivia sabía que esto no podía ser, porque las autorizaciones de conquista se daban en una ley, se daba el rey, a través de la participación de un organismo que se llamaba el Consejo de Indias. Entonces, este Pedro Valdivia nos da la primera muestra de viveza política. El 12 de febrero de 1541, él decidió fundar la ciudad. Y lo primero que hizo, yo voy a contar cómo se fundó la ciudad, y aquí vamos a entrar en la historia de la ciudad misma, lo primero que hizo fue pedirle a los nuevos vecinos que lo nombraran gobernador. Así es que Pedro Valdivia fue gobernador de Chile, no porque el rey de España decidiera que él era el gobernador, ni tampoco su amigo y compinche Pizarro de Lima, sino que fue gobernador porque el primer cabildo, o sea, el antepasado de la municipalidad, digamos, el primer cabildo que hubo en Santiago, que se constituye con los nuevos vecinos, el día 12 de febrero de 1541, le otorga a este señor el título de gobernador. Bueno, ¿dónde construyó su ciudad? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que lo hizo en torno al Cerro Huelén, o Cerro Santa Lucía, como le llamamos también, porque eso significaba tener un lugar alto de donde él podía mirar el horizonte y poder prever que lo podían atacar, o en fin, mirar, digamos, el espacio que circundaba este lugar donde él iba a fundar su ciudad. Y además
lo hizo entre los dos brazos del río Mapocho, que en ese tiempo, pues ya nosotros tenemos por el lado norte canalizado el río Mapocho, pero además en ese tiempo había un río, un brazo del río que venía por donde hoy día está la Alameda, ¿no? Entonces, bueno, entre esos dos brazos del río y el cerro, él fundó esta ciudad. Le pidió a uno de los soldados que venía con él que hiciera el papel de alarife. El alarife era una persona que se ocupaba, ¿no es cierto?, de estos trámites como de medir y crear los espacios donde se iban a hacer las casas, de blindarlos, digamos, y trazar, digamos, ¿cómo se dice?, el plano de la futura ciudad, ¿ya? Entonces se hizo siguiendo, además, la tradición española, y se hizo un trazado de damero, o sea, como son los tableros donde juega las damas o juega al ajedrez, ¿no es cierto? Y así hizo él esta ciudad, se trazó esta ciudad que inicialmente tuvo 126 manzanas, 126 manzanas de 138 varas de longitud. Me olvidé de mirar a cuánto correspondía cada vara, pero eso era, ¿ya? Y además trazaron las calles, y las calles también tenían 12 varas de ancho. Así está establecido y está en la primera, ¿cómo se dice? En la primera acta que se hizo de este primer capítulo, ¿ya? La parte central de la ciudad correspondía a un cuadrado donde estaba la plaza de armas, y en el costado, en el lado poniente de ese cuadrado, se dio un pedazo de terreno para una capilla, que después fue el lugar donde se construyó en forma sucesiva la Catedral de Santiago, que por supuesto no es la catedral que tenemos hoy día, porque ya hemos visto, esa vez que nos reunimos para hablar de los terremotos, ¿no es cierto?, que todos los terremotos en Chile apenas dejaron nada parado, y sobre todo durante la colonia, todo se venía abajo. Entonces la catedral que tenemos hoy día, yo entiendo que debe ser de comienzos del siglo XIX o mediados del siglo XIX, y quizás si me apuran mucho, no creo que sea de finales del siglo XVIII. La moneda sí, pero la catedral yo creo que es del siglo XIX, ¿ya? Entonces ahí estaba la catedral. En el lado, si nos imaginamos la plaza de armas, en el lado norte de la plaza de armas, donde hoy está el correo, ese era el solar que Pedro de Valdivia se dejó para sí mismo. Y él, como lo hacían todos los caballeros en ese tiempo, dejó en su testamento establecido que ese sería en lo sucesivo, ese lugar, ahí se construiría la casa o el palacio, como él debe haber dicho, de los gobernadores de Chile. Entonces, él vivió ahí, él estuvo como unos 12 o 13 años en Chile, con un intermedio que volvió al Perú y se devolvió después a Chile, porque murió por ahí por 1553, ¿no?, en el sur, en un encuentro con los mapuches, al sur del Biobío. Pero en el tiempo que él vivió, él debe haber construido una casita con todos los elementos más primarios que usted se puede imaginar. Pero ahí está hoy día el correo. Esta es la casa que antiguamente fue de Pedro de Valdivia, ¿ya? Se trazaron también, como dije, las calles aledañas, ¿eh?, que eran poquitas. Y todas las calles recibieron el nombre de la persona que tenía la calle, la casa principal ahí. Por ejemplo, la calle Catedral fue la calle de Bartolomé Flores, que por lo demás no se llamaba Bartolomé Flores, se llamaba, no sé cómo se dirá en alemán Bartolomé, pero era Blumen, ¿ya? Y este señor era como el abuelo de la Quintrala, más o menos, ¿no? Después de Quintrala, que sabemos que es de la época de la colonia y toda la historia de ella, bueno, Bartolomé Flores vivía ahí, y ahí tenía su casa. San Antonio, que es la calle que da, como sabemos, del centro hacia la iglesia de San Francisco, se llamaba Licenciado Pastene, ¿ya? Y Independencia se llamó la calle Real de la Cañadilla, pero Independencia, pensemos en Independencia de ahora, la calle Real de la Cañadilla, era el camino del Inca. Lo anterior, digamos, a la denominación que los españoles le dieron, fue el camino del Inca. Y desembocaba, como yo dije también en otra clase cuando hablamos de la esclavitud en Chile, en el lugar donde se hacía la venta de los esclavos. No en el momento de Pedro Valdivia, sino que pasando los años, digamos, donde hoy está la estación Mapocho o la ex estación Mapocho, ahí era el mercado de esclavos. Otra de las calles del centro, y yo quiero decir a propósito de esto, es que yo quería proponer que hiciéramos después una clase, un poco pensando en lo que había dicho Hernán Palma el otro día, ¿por qué no sabemos nunca por qué las calles se llaman como se llaman? Entonces, hay algunos libros súper buenos y prometo leerlo y hacer ¿cómo se llama?, una síntesis, y podríamos volver sobre el tema de los nombres de las calles. Me parece interesante. Las calles de Ñuñoa y las calles de Usal. Bueno, Portugal, la calle Portugal,
¿cierto? Que está por ahí por donde está la Católica, me parece que está, ¿no? Está la Casa Central. La calle Portugal se llamaba en la colonia la calle de la Ollería, porque ahí los jesuitas tenían unos talleres y ellos tenían seguramente hornos donde hacían, ¿cómo se llama esto? Hacían distintos artefactos, digamos, que se requerían para la vida diaria, ¿ya? Las calles de Santiago cambiaron varias veces de nombre. Se me había olvidado, la calle de Estado, por ejemplo, se llamó, no me acuerdo en este momento qué nombre tenía, pero tenía el nombre de un conquistador. Pero en algún momento, no me acuerdo a propósito de qué asunción de qué rey, sacaron desde la iglesia de San Francisco hacia la catedral una imagen de Cristo para celebrar, digamos, la asunción de un nuevo rey. Entonces, esa calle, que se llamaba Calle del Rey, se llamó, por supuesto, muy patrióticamente, después de la época de la independencia, la calle Estado. Por eso se llama calle Estado. ¿Ya? Bueno, Santiago, como dijimos también en otra clase, fue durante mucho tiempo una ciudad pequeñita. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los terremotos? Yo le conté que en el terremoto de 1643 o 41, no me acuerdo, habían 3.000 habitantes en Santiago. Se murieron 2.000, imagínense. Se cayó toda la ciudad. Lo único que quedó, dijimos en esa oportunidad, fue el Cristo. Estaba el Cristo de la Quintrala, ¿no es cierto? El que tiene la corona hasta el cuello. Se quedó también la pila bautismal en pie. Y la pared que está atrás es la catedral. Y lo único que se quedó en pie fue la iglesia de San Francisco, que es la construcción más antigua que tenemos en Chile. A medida que pasó el tiempo, y avanzando bastante en el tiempo, por ahí a finales del siglo XIX, un personaje, Benjamín Vicuña Maquena, pasó por varios cargos. Él fue intendente de Santiago, fue alcalde, fue escritor, combatiente, con no mucho éxito como subversivo, digamos. Era muy, ¿cómo se diría? Muy activo intelectualmente. Él formó parte de grupos políticos, ¿no es cierto?, del Club de la Igualdad, por ejemplo. Y bueno, y después su familia cuando era más joven lo había mandado de viaje porque ya lo tenía medio aburrido a todo porque siempre estaba haciendo. Bueno, en una de esas, este señor que había viajado harto y que después de regreso de Europa y de varios viajes, tuvo como 3 años viajando y llegó de vuelta a Santiago y terminó de estudiar. Él estudió Derecho en la Universidad de Chile. Entonces después hizo esta carrera política y él se propuso modernizar la ciudad. Entonces hay una obra que es muy importante, que nos caracteriza mucho y sobre la cual pocas veces nos damos cuenta de que es tan importante. Él embelleció el Cerro San Cristóbal, el Cerro Santa Lucía. El Cerro Santa Lucía, o Cerro Belén, era un montón de piedras nomás, y tierra, ¿ya? Pero él lo transformó y diseñó, no sé si él personalmente o un equipo de personas con él, diseñaron los arreglos que hicieron posible embellecer el cerro. Como lo vemos todos los días, nos damos cuenta de que el cerro es tan bonito. Pero yo una vez me acuerdo que vinieron otros primos de mis hijas que vivían en Buenos Aires y los niños estaban impresionados de ver un cerro en la mitad de la ciudad. O sea, ¿cómo ver un cerro en la mitad de la ciudad? Y todavía con balcón y decorado y pintado y con el mural de la Galería Mistral y qué sé yo, le pareció extraordinario. Bueno, esa es una obra de Benjamín Vicuña Maquena, ¿no es cierto? Y además, él creó también lo que hoy día es la avenida Vicuña Maquena, que fue el camino de cintura, el camino que rodeaba la ciudad. Y la ciudad se concentraba desde ese punto hacia el punto tradicional donde había sido creado 200 o 300 años antes. ¿Ya? Sin embargo, a finales del siglo XIX y a comienzos del XX, hubo grupos sociales que ascendieron económicamente. Era producto, por una parte, de las riquezas explotadas en el norte, ¿no es cierto?, que habíamos obtenido a través de una guerra y que nos había significado ampliar nuestro territorio hacia la región de Antofagasta, la región de Tarapacá, que por supuesto eran, en ese momento, habían sido pérdidas de guerra de Bolivia, la segunda región, y la primera de Perú. Entonces las riquezas que llegaron a este lugar con la gente que estuvo detrás, digamos, de todas estas maniobras
de guerra y política y todo lo demás, hizo que una gran cantidad de dinero afluyera, o de personas con dinero se multiplicara en Santiago. Entonces, la gente comenzó a pensar cómo podía ella trasladar, o no sé si tanto de pensar ella, sino que también fue como una política, digamos, de extender la ciudad un poco, o sea, no un poco, sino de extenderla hacia la cordillera. ¿Ya? En la mitad del siglo, en 1853, había llegado una congregación religiosa de mujeres desde Canadá. Y el gobierno de Chile de aquella época les había concedido una propiedad agrícola muy grande en la calle, que fue a propósito de eso, porque ellas se llamaban las Hermanas de la Providencia, se llamó Providencia. Ellas construyeron allí su iglesia y su casa, y ahí están todavía. O sea, no son las mismas de cuando llegaron, pero quiero decir que ahí están el espacio que les otorgó el gobierno en ese caso, o no sé si el obispado, no tengo idea de quién sería ese terreno, pero ahí se instalaron. Entonces, comenzó a mirarse, la gente comenzó a mirar hacia el lado oriente de la ciudad y a pensar que sería bueno extender la ciudad hacia ese espacio. Ese espacio se llamaba en ese tiempo Ñuñohue y estaba constituido, entre otras cosas, fundamentalmente por lo que es hoy día Providencia y Ñuñoa, ¿ya? Entonces la gente, y en esto tuvo mucho que ver también la migración europea, que llegó a comienzos de siglo. A comienzos de siglo llegó mucha gente de Europa a toda América, porque fundamentalmente italianos y alemanes, ¿eh? Porque en la segunda mitad del siglo XIX habían ocurrido los procesos de unificación de Alemania y de Italia. Se habían constituido en estados únicos y muy poderosos. Entonces, me imagino que algunos sectores de la población que habrían sido derrotados en estas guerras, no sé, o bien convencidos de que que era buena idea venirse a vivir a América, se vinieron al sur y al sur de América. Aquí les digo la cantidad de italianos que llegaron a Argentina, por ejemplo. Llegaron como 3 millones de italianos a comienzos del siglo XX. A Chile llegaron una buena cantidad también, pero muchísimo menos, de alemanes sobre todo, y llegaron también italianos y de otras nacionalidades en el sur, en la mitad del siglo XIX. Y ya a comienzos del final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, esta gente que además se había enriquecido con los negocios, los ingleses en Valparaíso, en fin, qué sé yo, pensaron entonces en establecerse hacia este sector oriente de la ciudad, ¿ya? Y entonces se dividió la tierra ahí en pequeñas, no pequeñas, sino en parcelas, ¿ya? Y ellos utilizaron una construcción muy europea para establecerse en estas parcelas. Construyeron los primeros chalets. El chalet es la construcción, es la arquitectura, digamos, es un tipo de arquitectura que se caracteriza por tener 2 pisos, o más a veces, 2 o 3, y un jardín alrededor. ¿Ya? Entonces, se establecieron en este sector que se prolongaba desde el río Mapocho por el norte hasta San Miguel, hasta donde está la comuna de San Miguel hoy día, por el sur. ¿Ya? E incluía unas aldeas de indios, incluía Tobalaba, Vitacura, Apoquindo, Macul, Ñuñoa, ¿cómo se llama? Lo que está, Peñalolén, ¿no es cierto? Entonces, de a poco la gente se fue instalando y los habitantes que habían acá se fueron, o se asimilaron definitivamente como empleados de los lugares, ¿no es cierto? O servidores de los lugares que se iban entregando, vendiendo, digamos, estas nuevas personas que venían a establecerse en este lugar de la ciudad. Y bueno, y entonces ahí se establecieron esta gente y crearon un barrio que inicialmente fue más que nada Ñuñoa, tomando en cuenta una idea de, de, ciudad que había surgido a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX en Inglaterra. Y esa idea en Inglaterra se llamaba la idea de la ciudad jardín. ¿Ya? ¿Y en qué consistía esta ciudad jardín? Consistía en pequeñas ciudades. La primera característica que tenían era que era pequeña, pero que estaban cerca de los espacios agrícolas. Eh, yo pienso, quizás lo leí en alguna parte también, pero pienso que eso debe haber sido la respuesta de la arquitectura, de los arquitectos críticos, ¿no es cierto?, de lo que había pasado en Inglaterra a propósito de la revolución industrial, en donde las ciudades habían crecido mucho y se habían vuelto muy feas por el establecimiento ¿cómo se llama?, de las industrias y todo lo que eso producía, ¿no?
Estamos hablando, ¿no es cierto?, de las máquinas a vapor, del uso del carbón, en fin. Y además de eso, de las malas condiciones de vida que acompañaban a las personas que venían a trabajar en estos lugares. Y que no se solucionaban, no, nadie lo solucionaba. No había ninguna solución que fuera inteligente y generosa con estos nuevos habitantes de la ciudad. Entonces, bueno, les pareció que lo mejor era irse para otro lado y crear esta ciudad, este prototipo, digamos, ciudad que ellos llamaron la ciudad jardín. La ciudad jardín, además, tiene otra, ¿cómo se dice?, connotación entre nosotros, porque nosotros cuando hablamos de la ciudad jardín generalmente estamos pensando en Viña del Mar, ¿ya? Entonces ayer estos dos ciudadanos que están estudiando arquitectura en Viña del Mar me dieron una conferencia sobre Viña del Mar por teléfono. Ya, mira, me hicieron notar un poco absurdo que resulta la expresión Viña del Mar. Viña del Mar. Pero había una viña ahí, a la orilla de la costa, y entonces también la idea fue construir una ciudad que fuera una ciudad jardín, ¿no es cierto? Una ciudad que fuera siempre con flores, que fuera así, muy atractiva, y eso es lo que los distintos gobiernos de la ciudad jardín han tratado de mantener a un costo que parece ser de repente muy alto. Los niños, el Pancho ayer me contaba que, mantener, por ejemplo, las flores, los tipos de flores que se mantienen en los jardines públicos de Viña del Mar, son muy caros. Fueron a lo mejor, sin meditar mucho lo que se estaba haciendo, diseñados esos jardines, pero se siguen manteniendo porque hacen la característica de la ciudad. Bueno, y por otra parte estaban entonces las ciudades jardines, que eran esta idea que venía de Inglaterra, ¿no es cierto?, y que sirvió para imaginar un nuevo barrio cuando la gente comenzó a ocupar esta parte que estaba constituida por Providencia y Ñuñoa, y que se llamaba Ñuñohue, que quiere decir lugar de flores amarillas. Se implementó una ciudad jardín en verdad en Ñuñoa. Yo encontré varios ejemplos ahí, ¿eh? Dice, Ñuñoa tiene parques y una característica del barrio es que efectivamente tiene muchas casas con jardín. También tenemos que decir que efectivamente hemos tenido unos alcaldes bien muy foros realmente, porque de repente se han multiplicado los edificios en altura, ¿no es cierto? Han transformado este espacio realmente bonito que es Ñuñoa, y de repente lo están transformando en un lugar multipoblado, en donde además no se resuelven los grandes problemas que conlleva el traer tanta gente a vivir a un lado, a un determinado lugar. Sin embargo, en lo que yo leí ayer, se citaba como ejemplo de la dotación especial de áreas verdes que tiene Ñuñoa, se connotaba, por ejemplo, que el Parque Bustamante, que comienza en Providencia, se prolonga hasta Ñuñoa. Se habló también, se señala como un ejemplo de parque o de lugar en donde la gente puede acudir, ¿no es cierto? No necesariamente a ver jugar el fútbol, sino que al parque, digamos, que está delante del estadio, al Estadio Nacional. Se señala como un ejemplo, y en realidad cuando lo vi pensé cómo se ha desgastado esta construcción. El Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, hoy día es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es un modelo, yo aventuro, no sé lo que dirán los arquitectos que están acá, pero yo siento que ellos repiten un modelo de campus inglés en la construcción de los edificios y en el parque que rodeaba, o por lo menos que rodeaba hasta hace 2 meses atrás, la última vez que salí de mi clausura, bueno, que rodeaba, que digamos, está separando los edificios que conforman este campus universitario, ¿ya? Hay además en Ñuñoa una gran cantidad de plazas. Y hay muchas calles, muchas. Estoy pensando en Juan Moya, por ejemplo, que está cerca de mi casa. Muchas calles que tienen todavía y conservan estas casas de 2 plantas con sus amables jardines adelante. Y calles pequeñas en Ñuñoa que también tienen esa característica. Además de que las calles están arboladas y existen otros parques más nuevos. Por ejemplo, está el Parque Juan 23, que es muy bonito, ¿no es cierto? Y otros parques más. Además de eso, hay espacios habitacionales en Ñuñoa que son muy amables con la gente. Por ejemplo, está la Villa Olímpica y está la Villa Freire, ¿ya? Que son amables en el sentido de que, por ejemplo, no son edificios que requieran
de un enorme gasto provocado por los ascensores. Son edificios que se pueden subir y bajar tranquilamente, y son amigables, y tienen grandes ventanales, y están bien orientados, y son extraordinariamente amplios, comparados sobre todo con lo que se ha construido después, y sobre todo en los últimos años, ¿no? En otras partes de la ciudad. Bueno, eso entonces nos llevaría a conversar un poco de... perdón, me perdí, espera un rato. ¿A dónde voy? No me quedé. Bueno, entonces, déjame ver dónde dije. Ay. Tranquila. Ya, aquí, ya, no te preocupes. Estamos todos ¿Qué aquí es en lo que modo pasa? zen. Oh, Dios mío, qué horror. Ay, aquí está. Entonces, pues, esto nos debería llevar a meditar un poco en lo que esperamos de la ciudad y del barrio que vivimos y de la comuna que habitamos. Yo, como habito esta comuna, soy una decidida partidaria de defenderla, cueste lo que cueste, y toda mi familia en general, o casi todos, viven acá o viven en La Reina también, ¿cierto? Tenemos una calidad de vida que realmente es incomparable y sobre todo ha resultado incomparable en esto. Yo habito un departamento no muy grande, pero está justo frente al parque. Y entonces yo he hecho una cuarentena, no sé cuántos días ya, como 68 días, pero abro la ventana de mi dormitorio y tengo el parque abajo. Entonces no me resulta tan opresivo. Pero yo me pongo a pensar en la gente de la esquina de Grecia con Doctor Yojo, por ejemplo, donde construyeron unas torres en el anterior gobierno municipal, unas al lado de otras, mirándose de frente todo. Un poco horroroso. Aparte de que en vez de estar orientadas hacia la cordillera, están orientadas hacia el sur. Entonces es como, es una cuestión tan contradictoria que me imagino que tiene que ver con la utilización del espacio, no sé, qué consideraciones habrán tomado para hacerla, y sobre todo, no sé, esta aceptación de parte de la municipalidad de romper el equilibrio de una comuna tan bonita, que es tan agradable para la vida de todas las personas que vivimos acá, y que ojalá, digamos, me imagino que debe haber algún plan o algún propósito, ¿no es cierto?, de otros civiles de la municipalidad de frenar esta situación y permitir que la comuna siga siendo la comuna que siempre ha sido, donde la gente puede salir, puede caminar y qué sé yo. Mire, yo tengo una hija que vivía en la Florida, entonces se vino a vivir acá, y vive ahora al lado del parque Juan 23. Entonces, cuando recién habían llegado, como a los 2 meses, mi hija me dice, yo digo, ¿qué hicieron ayer? Dice, mami, fuimos al cine caminando y nos devolvimos caminando, qué maravilla. O sea, yo siento que eso es un reflejo o es una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Una evaluación de, de lo que debe ser la ciudad, ¿cierto? Una ciudad debe ser amigable, debe ser, por lo tanto, caminable, respirable, estéticamente, ojalá bonita también, donde la gente pueda salir y disfrutar de la vida sin mayor trámite. Bueno, yo había buscado, porque pensé que iba a estar una persona que no estuvo, finalmente, y para esa persona yo había elegido iniciar esta conversación con, con las palabras de 3 personas, en 3 tiempos distintos. Espérame, antes de que hables, un segundo, disculpen la... Me parece que sí está presente. No me digáis, ¿a dónde está? Ahí está la Carmen. ¿Está Álvaro? ¿Carmen? Sí, espera un ¿Qué poquito. dice? Sí, ahí lo está buscando. Eso, para que continúes tu clase sabiendo que sí te están escuchando. Eso. Ya, pero yo lo quiero ver. No pidas tanto. Ah, ¿cómo? Pues oye, Sí, haz tu clase nomás porque no creo que quieras salir. pero Álvaro querido, estas palabras eran para ti. Mire, yo elegí lo siguiente. Primero, esto voy a hacer primero, las palabras de Daniel Jadwe,
que además de alcalde de Recoleta, como sabemos, es arquitecto y sociólogo. ¿Ya? ¿Qué dice él sobre la ciudad? Y dice que la ciudad, que Santiago, es una ciudad fragmentada, donde existen sin toparse el derroche y la escasez, la salud y la enfermedad, las áreas verdes y las áreas café. Oye, qué buen término. Yo me acuerdo una vez en el latinoamericano, ya que hay tantos alumnos en este momento en latinoamericano, haciendo una clase de esto, haber sido, pues. Me acuerdo que, no sé por qué, vi unas tareas que consistían en que fueran a un determinado lugar de la ciudad. Entonces, un niño me dijo, ¿sabes que mi papá es arquitecto y trabaja para la municipalidad o trabaja está haciendo un trabajo para la municipalidad, no me acuerdo cuál será, donde está la dehesa, esa municipalidad que le corresponde a la dehesa? Y le conté a mi papá el trabajo y mi papá me dijo, dile a la profesora que te deje faltar el día lunes a clase, porque yo tengo que ir el lunes a la vez, para que tú veas lo que estamos haciendo y veas cómo es el barrio. Porque la tarea parece que consistía, ya no me acuerdo mucho, en investigar el barrio donde uno vivía o un barrio cualquiera que a uno le pareciera interesante y contar a los demás cómo era ese barrio en particular. Entonces el niño fue a la vez. Y la historia que contó, y me hizo acordar Jaude, lo que dice Jaude a propósito de la ciudad, fue que el niño contó lo siguiente. Fui a la dehesa donde mi papá está, ¿cómo se dice? Había proyectado y fue a ver cómo estaba resultando, digamos, la práctica, los accesos para personas minusválidas a las plazas, a las placitas de la dehesa, que no eran plazas grandes, sino que eran varias plazas. Y el niño contó, era en un octavo año, eran niños más o menos chicos. Entonces él dijo, oye, ustedes no se pueden imaginar cómo es la dehesa. Dijo, tiene unas casas maravillosas. Grandes, grandes, grandes. No se ven casi los jardines, pero se ven, se adivinan, digamos. Están con, ¿cómo se dice? Amurallados, digamos, y de repente salen los autos y uno puede ver. No había nadie en la calle, nadie. Había una señora que paseaban unos perritos, pero eran nanas, con uniforme. Ellas paseaban los perros por las veredas. Y a lo más conversaban con los jardineros que estaban afuera. Mi papá me dijo, observa bien lo que pasa en esta avenida. Era una avenida sin niños, sin gente, sin nada, pero era espléndidamente bien hecha, las calles, los accesos, las plazas y todo lo demás. Lo encontré pero abismante. Y me acordé de él, porque el Daniel Jaude dice esto, pues, de las áreas verdes y las áreas café. Y yo digo, los trabajadores que viven en sus poblaciones, donde las áreas son café, cruzan la ciudad haciendo trayectos inverosímiles a veces, ¿no es cierto? Y tomando 2, 3 locomociones para llegar a un lugar bellísimo en donde la gente no está, aparentemente. ¿Ya? Bueno, también tengo este texto, se me volvió a perder, ¿qué me pasó aquí? Aquí. El texto de Mario Benedetti, que es sobre la ciudad. Mario Benedetti, a propósito de lo que dice Jaude, yo busqué a Mario Benedetti. ¿Qué dice Mario Benedetti? Que por supuesto era uruguayo. La ciudad puede ser otra. Cuando el amor la transfigura, cada ciudad puede ser tantas como amorosos la recorren. Cada ciudad puede ser otra cuando el amor pinta los muros y los rostros que atardecen. Y finalmente, miren lo que decía Vicuña Maquena sobre la ciudad. No hay nada que interese más al hombre después de su casa que la calle donde pasa 2/3 de su vida. Bueno, eso era para promover una conversación sobre la necesidad de entender el lugar donde vivimos, de apreciarlo, de generar los cambios que sean necesarios cuando podamos salir a la calle alguna vez todo de nuevo. Y eso, apreciar este espacio. Y yo me comprometo a hacer un estudio, porque ya encontré, digamos, el libro que andaba buscando, lo encontré en, ¿cómo se llama? En Google, sobre que era lo que decía Hernán el otro día, ¿por qué las calles se llaman como se llaman? Entonces ya encontré, Hernán, el libro de donde voy a hacer la calle sobre los nombres, la clase sobre los nombres de las calles, pero déjame decirte dos cosas que tienen que ver, una tiene que ver con Ñuñoa y la otra, no sé, creo que tiene que ver con Santiago Centro. La de Ñuñoa es los Tres Antonios. ¿Por qué se llama los Tres Antonios? La gente pasa de largo y mira el letrero y dice, los Tres Antonios Grecia, por el otro lado. No sabe por qué se llaman los Tres Antonios.
Los tres Antonio, no sé si te acordarás, Hernán, porque esto te lo estoy diciendo a ti, son tres amigos que se llamaban Antonio, ¿ah? En los años que se anticipa la constitución de la primera Junta de Gobierno. O sea, yo estoy hablando de tres amigos que vivían en el 1797 y 1803, 1804, pero ahí antes de 1810. Entonces, ¿por qué la calle lleva este nombre? Porque estos tres Antonios se juntaban en la casa de uno de ellos, que debe haber estado a lo mejor quizá en la parte más de afuera de la ciudad, aunque es muy prematuro para hablar que estaban en Ñuñoa. La calle está en Ñuñoa, pero la casa de ellos debe haber estado en Santiago. Porque uno de ellos había viajado a Europa y en el fondo de sus petacas o baúles había traído una copia de la enciclopedia, de esta enciclopedia, ¿no es cierto?, que es donde la gente que son los teóricos de la Revolución Francesa, la enciclopedia había, digamos, recopilado todos estos pensamientos, estas reflexiones que esta gente notable había hecho en su momento. Entonces ellos se reunían a conversar sobre lo que decía la enciclopedia, en la casa de uno de ellos. Y en esa casa había una señora que trabajaba de nana, que no gustaba mucho la reunión de los caballeros, y los acusó al gobierno del último gobernador que había en ese momento español, que iba a ser el penúltimo gobernador español. Y entonces este señor se indignó, los tomó presos, eran unas personas mayores, y como no había tribunal de la Inquisición en Santiago, los tuvo presos en Valparaíso y después los puso en un barco y los mandó a Lima. ¿Qué pasó con ellos? Creo que uno murió en prisión aquí en Valparaíso, los otros dos se fueron ¿cómo se llama? Lima, otro murió en Lima y finalmente uno creo que se salvó, ¿no? Pero eso es lo que recuerda la calle de los Tres Antonios. Hay otra calle que a mí me hace mucha gracia porque también tiene una connotación política un tanto insólita. Mira, hace como unos 20 años atrás, había una calle, déjame acordarme cómo se llamaba. Ay, se me olvidó en este momento, pero se llamaba... Ay, se me fue el nombre. Pero esta calle tenía ese nombre, tenía el nombre de esta persona. ¿No? ¿Cómo se llamaba? Vamos a inventarle un nombre. Se llamaba Juan López, la calle. Entonces, un día, un señor que era profesor de historia o no sé qué, estudiante de historia, y yo pensaba, ¿por qué esta calle se llama así? ¿Cómo le pusieron este nombre? ¿Qué sé yo? Entonces, fue a hacer un reclamo correspondiente a la Municipalidad de Santiago. ¿Por qué le pusieron este nombre a esta calle? Entonces el señor de la municipalidad le dice, ¿cuál es su problema con el nombre de la calle? Pero el señor le dice, ¿usted sabe que es fulanito tal? Que no me puedo acordar cómo se llamaba en este momento. Entonces el señor de la municipalidad dice que no. Dice, mire, cuando se forma la primera junta de gobierno, la formaron, en primer lugar, el presidente de la junta era el antiguo gobernador, el anterior gobernador nombrado por el rey, ¿no es cierto? Y todas las personas notables que formaron parte de la primera junta hicieron una declaración, que declaraban, ¿no es cierto?, que mientras durara la prisión del rey de España, ellos se iban a organizar para gobernar en su nombre, la nueva, digamos, para gobernar en su nombre este reino tan alejado de todo, que era el reino de Chile, la capitanía general del reino. Y que ellos estaban deseosos de que el rey volviera nuevamente a ocupar su cargo en Madrid, pero que mientras estuviera preso, ellos iban a gobernar. Eso fue en esencia lo que dijo la declaración ¿cómo se llama?, de 1810, que no es para nada una declaración de independencia. Pero a algunos españoles les pareció terrible. Y entonces este señor, de cuyo nombre no me acuerdo, organizó una revuelta y tuvieron que salir cascando los que se habían reunido para formar la primera junta y protegerse en sus casas, y fue toda ¿cómo se llama?, una tremenda bataola, y finalmente lo tomaron preso y lo fusilaron. Pero le habían puesto el nombre del primero que se manifestó en contra de la constitución de la primera junta, y ese personaje tenía un nombre notable en una calle de Santiago, ¿ya? Entonces, bueno, las calles de Santiago dan para mucho. Hay que hacer un estudio de ellas y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Y eso, chiquillos. Eso era. Muchas gracias. Bueno, si quieren alguna pregunta o algo, lo que quieran, que no sea mucho, porque ahí están los que pueden responder además. Ay, sí, pues vamos a abrir la palabra. Acá hay alguien Ya. que levantó la mano, espérenme. Vamos a
Desbloquear. Cata. Ahí desbloqueé que puedas conversar. Ahí No, sí. estaba pensando, me encantaron todas las anécdotas. Me habías contado la de Pedro Torres, o sea, la de Luis Antonio. De Luis Antonio te la había contado a ti, pues. Claro, sí, yo ya sabía el final aquí lo de Antonio. No Claro. pude, no pude. Sorry. No, pero él estaba produciendo más que nada. Bueno. Ya. Muchas gracias por su aplauso. Con más, ¿cómo se llama esto? Con más, no, como interrogancias, como que me dejaste ahí con más, con ganas de más. Bueno, la próxima clase vamos a hablar más de la ciudad. Eso. Ya. ¿Alguien más? A ver, no sé, aquí, el Hernán Palma. Espérame. Vamos a... Hernán Palma. Ya, Hernán, estoy dándote el... No, tienes que desbloquearte. El Ahí sí. pase. Sí. Gracias. No, mira, bueno, agradecer nuevamente tu jugosa exposición. Yo me he estado preguntando últimamente, y no sé si, me imagino que los arquitectos también lo harán y todo el mundo, estamos en una pandemia universal, por supuesto, por eso es pandemia, y no sé si se han preguntado cómo se ha propagado esta enfermedad. De lo poco que entiendo yo, en otras épocas, como por ejemplo en el siglo XIV, las pandemias o las infecciones de estas características se transmitían siguiendo las rutas comerciales. Y eso, si ustedes lo piensan en el momento actual, la interconexión de los mercados, fundamentalmente los que vienen del Oriente actualmente, permitió la propagación fulminante por las vías aéreas, o sea, lo que antes demoraba meses y meses a caballo, y tal vez años, ahora en pocos días esto se propagó por todo el orbe. Y no sé si ustedes supieron, pero la cuarentena partió en el sector alto de la ciudad. Y en el sector bien alto de la ciudad, porque probablemente ahí está la gente de negocios y la gente que viaja más o que recibe más viajantes. Y entonces, pero también en la parte donde los obreros, trabajan los jardineros, trabajan las nanas, trabajan muchas personas que trabajan para otros y que tienen que cruzar toda la ciudad desde los cordones periféricos. Y claro, se protegieron ellos, ¿no es cierto? Que por lo demás no viven hacinados, viven en, voy a acuñar un término, casa-jardín, si se pudiera llamar casa, porque son verdaderas mansiones, casas quintas, no sé, no lo mencionaste tú por ahí, pero existen las casas quintas en alguna época, que son increíbles. Y claro, después viene en cuarentenar a los cordones periféricos, pero resulta que es re fácil vivir en cuarentena en 200 metros cuadrados y bien complicado, con la densidad demográfica que hay en Santiago, en los sectores más populares, y además es ridículo. ¿Cómo en cuarentenas tú un barrio donde en cada casa viven en promedio 8 personas y donde la casa no tiene más de 30 metros cuadrados? Entonces, el hacinamiento ha permitido la propagación tremenda de esta enfermedad, porque aunque se mantuvieran dentro de sus casas, son muchas personas, y además son las personas que tienen menor instrucción, y me ha quedado dando vuelta a esto, ¿no? Como la gente de los sectores más privilegiados, ¿no es cierto?, se rogó el derecho de encuarentenarse primero, y postergó al resto, que son los que trabajan para ellos, pero que además son ellos los que metieron la enfermedad. Mira, me hace recordar que los españoles trajeron la sífilis a América. Trajeron los caballos y trajeron la sífilis. Los indios no tenían sífilis, que por lo demás no eran indios. Entonces, ¿quién trajo la sífilis? La peste negra se trasladaba por los barcos, la provoca un germen que lo transmiten las pulgas que pican a las ratas, que es la Rickettsia prowazekii. Entonces, yo quisiera intentar relacionar esto que has mencionado tú que has puesto tú de manera tan enriquecedora, con lo que estamos viviendo ahora desde el punto de vista de la transmisibilidad de las enfermedades, ¿no? Así que era más bien un comentario que
que me parece que invita a la reflexión, no sé si expliqué bien la idea, se me fue ocurriendo a medida que tú ibas exponiendo, y seguramente más de algún genio habrá escrito sobre este tema que yo estoy enunciando, y estoy hablando algo que ya está requete contemplado. No, pero creo que Pero está muy bien. una última cosa, no sé si vieron, me imagino, El Chacotero Sentimental, donde en la población El Volcán, que fue construida, ojo, sobre un vertedero, que era la Cañamera, en la parte poniente de Puente Alto, cerca del cementerio ruso, y donde había emanaciones, por ende, de metano, ahí construyeron el volcán, que hoy día parece un espacio devastado, donde está lleno de narcotraficantes, donde la gente hizo abandono, porque además eran parte de las casas Copeva, que se cayeron y se inundaron, y la gente se llevó lo que pudo llevarse, y para reducirlo, hoy día está convertido en lugares de balaceras, de riñas, de confrontamientos de bandas, etcétera, etcétera. Y muchos niños, y eso se advirtió en la época, nacieron y crecieron con daño neurológico por las emanaciones de metano, que por lo demás es el principal gas de efecto invernadero, ojo, o el más tóxico. Y fíjate, entonces, este tema que mencionas tú, visto desde el punto de vista más de la salubridad, tiene una serie de aristas a considerar que sería interesante a lo mejor en otro momento explorarlas de mejor modo. Eso quería. Gracias. Oye, Y muchas gracias por los a ti, tres, Antonio. gracias a ti, porque me parece fantástico que la gente, Hernán es médico, entonces él sabe muy bien de lo que está hablando, y Hernán, por lo demás, te mando un abrazo por todo lo que pasó también en estos días, ¿no? Bueno. Gracias. ¿Alguien más? Sí, aquí están levantando la mano también. No, es que a propósito de lo que decía Hernán recién, hay que recordarse que también la primera política de vivienda en Chile es dictada por el Ministerio de Salud de la época, no por el Ministerio de Vivienda, que no existía. Es la salud pública la que empieza a trabajar en el tema de la urbanización y de la vivienda en Chile. Miren, qué bien. Sí, yo también, o sea, perdón, pero un poco complementando lo que están hablando, a mí en lo particular, a ver, tengo el privilegio de haber vivido la gran mayoría de mi vida en Ñuñoa y la otra mitad de mi vida en Pica, en una parcela. Entonces, digamos que esta cuarentena ha sido súper compleja porque yo ahora vivo en Santiago Centro, en un departamento, y acá sí se nota realmente el cambio radical. El cambio donde uno dice, claro, es súper fácil decir, pucha, la gente no toma conciencia, pero efectivamente cuando tú te das cuenta que en 30 metros cuadrados, en un edificio sobrepoblado, en una comuna sobrepoblada, es muy difícil seguir con los patrones o las reglas que te imponen, ¿no es cierto?, estas autoridades que están totalmente desconectadas de la realidad. Porque claro, efectivamente, como dices tú, si tú abres la ventana y tienes un parque, por último es un respiro a la calidad de vida y te hace un poco más llevadero la situación. Pero yo abro la ventana y tengo más gente en la misma condición que yo, ¿cachai? Entonces, lo hace sumamente difícil. Ahora, claro, vuelvo a ser privilegiada dentro de mi entorno porque nosotros somos dos en un departamento y tenemos trabajo, ¿no es cierto? Tenemos otras actividades, tengo esta actividad una vez a la semana para poder despejarme, pero mis vecinos, por ejemplo, tienen vecinos, entonces, y yo veo como de repente hacen turnos para que sus hijos jueguen en el patio del edificio. Entonces tú dices, pucha, qué triste como esto realmente ha acentuado aún más nuestras diferencias sociales, ¿no es cierto?, económicas, culturales, en tan poquito tiempo. El tema de los árboles, de repente, son cosas tan chiquititas que uno dice, ¿dónde están los urbanistas, no es cierto? Y yo sé que existen, tengo muchos amigos que se fueron por esa línea, existen. El tema es que las leyes o, ¿no es cierto?, las autoridades, la gente que podría poner un poco de voluntad en hacer ciertos cambios que ayuden a la calidad de vida, no ponen sus prioridades ahí. Y ojalá que más adelante ahí mis primos, mis amigos que están estudiando arquitectura,
pueden aportar un poco más a incidir finalmente en estos pequeños cambios que hacen una mejora sustancial en la calidad de vida. Eso como comentario. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera comentar. Aquí estoy, lo estoy viendo todo ahí pendiente. Bueno, yo El Pancho quiere decir algo, espérame. ya. Ahora sí, Pancho. Sí, eso que dijiste, Maña, tiene razón. Voy a unir dos cosas. Una, que le estaba comentando hoy día a la Ale, que me acuerdo hace un tiempo que vi ¿cómo se llama? Un video de Federico Sánchez, que le decía al Comparini, mira Comparini, qué lindo este edificio. Y decía, mira, sí, es bien volumétrico, era bien arquitectura moderna, bien como de los 60, quizás antes. Y le dice, qué lata que ya no hagan este tipo de edificios. Y el compañero le dice, pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, porque la idea del edificio, lo que quería el arquitecto era ocupar el espacio que tenían y hacerlo más bonito, más funcional, y que después se empiezan a hacer edificios que estén pegados uno al otro, que se ocupa más el espacio para explotarlo. Entonces, ¿y cuándo pasó esto, Federico? Le pregunta el Comparini. Bueno, el 11 de septiembre de 1973. Sí. ¿Y por qué? O sea, no es que sea comunista, dice el Federico, sino que lo dice porque ahí cambia el modelo económico. Sí. Y yo me acuerdo una vez, Mariana, que conversábamos, que me llegaste así como a la casa y me explicaste, ya, si tú colocáis el neoliberalismo de un lado, el máximo país exponente de este sistema, con el mínimo, ¿cuál colocáis al extremo? Y yo dije, puta, Estados Unidos. Y la Mariana dijo, no, pues, el país más liberal es Chile. Y ahí se me cayó la teja y dije, pucha, ¿cómo puede ser esta cuestión así? Y es verdad. Así no es. Así no va. Sí. Y otra cosa, una vez fue a nuestra universidad el Jadwe, y hizo una clase magistral que dice, bueno, lo que me quedó, porque dijo hartas cosas, que tenía muchos problemas en la municipalidad y que un día llegó a la junta de vecinos, unos chicos que querían hacer un taller, y tenía que darle un espacio para hacer esta actividad. Y se le ocurrió ocupar un colegio. Entonces el Jadwe hacía la clase, el colegio de los niños hasta las 4, habían días donde la junta de vecinos se juntaba ahí, y más tarde llegaban estos chicos a hacer las actividades de un taller que querían hacer. Entonces él le da una triple funcionalidad al colegio. Lo que no tenía que gastar plata para crear una junta de vecinos, no tenía que arrendar un lugar para hacer estas actividades, ocupaba el mismo colegio que tenía ahí. Y luego se daba cuenta que el colegio ya no lo cuidaban solamente los niños, lo cuidaba toda la comunidad, toda Recoleta. Entonces se le fueron todos los problemas de un tiro. Y, porque fue eficiente. Claro, eficiente. Además porque el espacio era muy reducido y cada metro cuadrado vale plata. Lo que decía el Federico Sánchez, que en realidad la cuestión cambia. Ya la importancia del edificio ya no varía, sino que la importancia de cuánta plata iba a ganar el constructor en ese espacio. Y otra cosa, perdón, es que también estamos hablando del Costanera Center. Que por qué el Costanera Center es tan malo o tan bueno, depende del punto de vista que uno lo quiera ver. Puede ser feo o bonito el edificio, da lo mismo, sino que el impacto que generaba abajo era lo importante. Y hace un año ganó un edificio que es igual al Costanera Center, al mejor edificio más alto del mundo, o alto del mundo. Y era del mismo arquitecto argentino, Sí. que
fue un gran arquitecto, fue como director de Yale, y súper renombrado. Y estábamos viendo por qué ese era como el mejor y el de Santiago era peor, siendo que este que estaba en San Francisco era más alto, generaba un mayor impacto, y lo estábamos viendo, la misma cantidad de altura que tenía este edificio era la misma cantidad que tenía de parque horizontalmente. O sea, se devolvía como el impacto del edificio hacia la comunidad. Entonces, si uno ve el Costanera Center, ve que está por toda la manzana ocupado. O sea, hay una vereda, pero este edificio que está en San Francisco tiene un parque, tiene una estación de tren, un bulevar y áreas verdes que se juntan en el mismo lugar donde cae el edificio. Yo aventuro que el alcalde de San Francisco, o lo que sea la institución, debe haber puesto sus reglas, debe haber puesto su punto de vista. O sea, construye el edificio, pero haga también esto otro, digamos, que tú estás relatando, que disminuye el impacto del edificio porque tiene el parque, porque tiene todo lo demás que sirve al grueso del público. Aquí es como, a mí es lo que me da la impresión del Costanera Center es una cosa insólita, teniendo como fondo la cordillera. Cuando uno viene de poniente a oriente, tienes el fondo maravilloso de la cordillera y esta cuestión que no tiene nada que ver de repente. O sea, es como absurdo de repente. Claro. Eso, compañera. Muy bien, Eso, compañero. Bueno, no sé si hay alguna otra palabra, duda, acotación que quieran compartir. Sí, Eli. Sí, Adelante. bueno, primero que es un gusto conocerte, Angélica, porque nos conocíamos por comentarios en el Facebook, etcétera, etcétera. Y muchas gracias porque creo que he aprendido historia tanto como nunca aprendí en el colegio. Así es que, de verdad, ha sido muy didáctica, muy amena tu exposición, así que muchas gracias por eso. Y además, qué bueno conocernos, aunque sea en esta plataforma, en este formato tan extraño, pero al que nos estamos acostumbrando todos, pero tener la opción de conocer quizás a algunos compañeros del Pablo, entonces ha sido bien enriquecedor. A propósito de varios comentarios que han hecho, en el sentido de que uno no se puede deslindar del contexto político que hemos estado viviendo, ¿no es verdad? Y para qué decir, a partir del 18 de octubre, yo quería nada más que, como un testimonio personal, que yo estoy segura que lo van a compartir muchos de los que están acá, y es que nos apoderamos de los espacios públicos, sí, hasta antes de la pandemia. ¿Ah? Famosa esta que ahora estamos, que el contrapunto más extremo ya, pero que nos apoderamos, es decir, yo creo que muchos de ustedes pueden haber participado y seguir participando en línea en los cabildos, y esas fueron experiencias, y yo espero que cuando pase todo esto volvamos a retomar esa actividad. Fueron experiencias tan valiosas, lo siguen siendo en línea, pero es un poco distinto. Es distinto estar sentado en una plaza y conversar sobre un tema, o invitar a charlistas y aprender y conocer a los vecinos, recuperar la vida barrial, ¿ya? Y enriquecerse y entre todos estar soñando con este Chile que ojalá nos resulte, porque como se ve la cosa está complicado todo, ¿ya? Pero yo he tenido la oportunidad de participar y de escuchar a muchas personas, digamos, expertos que han hablado sobre la nueva Constitución. Entre nosotros mismos hemos organizado actividades en torno a la desigualdad, y que tú lo pusiste también, y otras personas también, la desigualdad, sobre las contradicciones que existen y que se han visto de manifiesto más que nunca con esta pandemia, más que nunca. Absolutamente. ¿Ya? Sí. Es decir, somos todos privilegiados los que estamos acá, todos privilegiados. Verdaderamente. Súper privilegiados, ¿ya?
pero es decir, yo he estado participando en varias también, bueno, charlas y coordinadores de cabildo y asambleas y sección, y gente de Lo Hermida, por ejemplo, gente de la población de la comuna Pedro Aguirre Cerda, es decir, yo miro a mi alrededor y yo estoy viviendo aquí más o menos en un paraíso terrenal, ¿No es cierto? ¿ya? Sí. Es cierto. Eso. Entonces, bueno, eso quería... Muchas gracias. Sí, sí. Yo muchas tengo un gracias. cariño especial por tu familia, oye, por todos, pues. Los chiquillos en el colegio, la Marifer, Fernando, que era mi colega, o sea, imagínate, una relación, la única que nos conocíamos éramos las dos, nomás, pero en Claro. realidad, lindo verte. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿Algo más? aquí estoy viendo que se activaron algunas cámaras, pero al parecer ya no hay más dudas. Igual ahí, ya decirte que el tío Álvaro se asomó un par de veces, no sé si lo viste, No me di cuenta. pero ahí se asomó ahí a escuchar un ratito la clase, ¿ya? Para Ya. que sepas. Y Bueno, nada, y pues, decirle a Álvaro, no sé si se lo dije en realidad, pero se me está escuchando y está todavía la Carmen ahí, decirle que aquí le mandamos puras buenas vibras, y lo estamos esperando a final de año. Se está por final de año. Oye, sí. déjame decirle una cosa, a propósito de lo que hemos hablado de la peste y lo demás. Uno siempre tiene libros predilectos, ¿no es cierto? Yo tengo un libro predilecto de historia que se llama El otoño de la Edad Media. Me encanta ese libro, me encanta. De Johan Wissink, que es un historiador holandés, creo que. Bueno, ya se murió hace una punta de años, pero es muy bueno. Y yo me acuerdo que cuando leí el libro, una de las cosas que más me impactó es la descripción que hace de la fiebre, de la peste ¿cómo se llama?, que Hernán contaba, la peste negra, ¿no es cierto?, en el siglo XIV. Porque él la describe en una forma tal que tú entras con él a la Edad Media. Dice, el libro dice más o menos esto, dice, ¿cómo describir un día en un pueblo medieval? Entonces, no habían relojes. Las campanadas de la iglesia marcaban las horas del día, las horas de las misas y los trabajos. Y el otro ruido que se escuchaba, dice, eran las ruedas de los carros, ¿cómo se llama?, las herraduras de los caballos. Y lo otro era el ruido que hacían los enfermos de la peste, que estaban obligados a llevar un cuenco en las manos con piedrecitas. Las hacían sonar para que la gente cambiara de lugar y los dejara pasar libremente. A mí esa descripción me quedó siempre, o sea, fue tan gráfica que siempre la he empleado en clase para explicar lo que era la Edad Media, y no solamente el castillo, la señora con el curucho supuesto arriba de la cabeza y los torneos, sino que ese otro lado de la vida. Entonces, ahora he pensado que el año pasado en esta fecha, si alguien me hubiera dicho va a haber una epidemia de tales y cuales características, una pandemia, lo que fuera, nunca me lo habría imaginado. Nunca, 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 nunca. Y yo sé que, por supuesto, esto está muy distante de ser como la vida de la Edad Media, esta que yo cuento y que Luisina cuenta en forma tan gráfica en el libro, ¿no? Pero igual es algo, como todos han expresado de alguna manera, una cosa nueva en nuestras vidas. Esperemos que pase y no vuelva, o que se quede, no sé cómo dijo el ministro, que se tenía que poner buena, sería bueno el bicho y se vaya. Pero mientras tanto, seguiremos conversando de algunos temas de historia. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Yaya. Me encanta haberlos visto. Voy a sacarle el mute, espérame, voy a sacarle el mute que hay aquí para que se escuche un poquito. A ver, ¿cómo se hace esto? Ay, estoy... Ahí sí, espérame. ¿Quién está ahí? El Pablo. Es que yo cuando pregunté al comienzo, Mariana, si estaba la Eli Rocco, ¿ya? La Eli Rocco estuvo en la tercera clase, en la segunda y en la tercera. Y yo dije, ¿por qué estará acostada? Es que estaba con coronavirus. Y igual se conectó. Ahora está bien, ¿eh? Súper bien y todo. Y estaba por donde tú estás más o menos. Y yo decía, ¿qué hace esta persona? Como veo tan remate, ¿qué hace esta persona acostada mirando? ¿Por qué no está haciendo otra cosa? Bueno, tenía coronavirus. Ya se me fue. Así que maravilloso. Bueno, ahí estoy desactivando. No pude desactivarlo todo juntos, pero para que se puedan despedir los que quieren. Nada, pues, muchas gracias. Muchas gracias.
Ya, chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mami. Gracias por la clase, sintonía. gracias. Gracias. Ídola. Oye, chiquillos, mira, Johan y todos los más jóvenes, ahora están los otros. Tienen que tener hartos nietos, ¿ves tú? Porque con los nietos uno va a estar siempre en la cresta de la ola, con los niños. ¿Viste? Chao. Chao, Yaya, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Mira, la Espe rubia. A ver. No. Se fue. ¿Qué dijiste? No. Que la Espe está rubia. No te puedo creer. Ah, no. Se fue. ¿Pero quién está ahí? No me digas que está el joven aún, al lado de la Valentina. Ahí está el Julián, ¿verdad? Pero mira, ese es Es el que está Julián. chascón. Por eso no lo reconocen, ¿no es cierto? Está muy chascón. No, Está bello. grande, está bien. bello. Chascón. Los chascones la llevan, así que déjalo nomás. Y además sus rulos. Sí. No voy a cortar.